Hola. Hay ocasiones que cuando miramos la historia parece una serie de eventos caóticos que no tienen un rumbo fijo. Entonces, en esta ocasión, eh, vamos a explorar una perspectiva completamente distinta. Esto es que la historia, lejos de ser puro azar, es en realidad el escenario donde se revela algo, donde se va dando algo mucho más grande. Y entonces podemos pensar sobre cómo es que vemos el pasado. ¿Es en realidad solo una cosa tras otra, una cadena de acciones, de accidentes y coincidencias? ¿O será que hay algo más? ¿Un patrón? ¿Quizá un propósito escondido en medio de todo ese aparente desorden? Justo para empezar a encontrar ese sentido, se necesita un lente distinto, una nueva manera de mirar. Y es aquí donde se da lo que se propone la llamada teología de la historia. Y la idea central es básicamente esta. Sostiene que la historia no es algo que solo pasa, mientras una figura divina observa desde la distancia. No, sino que la historia es en sí misma el escenario donde un plan divino se está desarrollando y de forma bastante activa. Esto cambia por completo la manera en la que vemos o esa imagen de un Dios lejano que solamente está ahí observando en las gradas. No, sino que bajo esta visión, Dios está, por así decirlo, en el campo, participando, guiando y dándole forma al curso de los eventos. Hay una cita que es clave para entender esto. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Lo que nos dice es que la acción divina no es cosa del pasado, no se quedó en la creación, sino que tanto la creación, la redención y todo esto no son eventos de un día, sino que es un proceso que sigue y que está ocurriendo justo ahora. Entonces, si Dios está tan activo en la historia, ¿cómo es que podemos separar las cosas? ¿En qué sentido? ¿Dónde queda la línea entre lo que llamamos sagrado y lo que llamamos secular? Ante esto, casi siempre tendemos a pensar en la historia como dos cosas separadas. Por un lado está la historia profana, la que viene siendo la política, la economía, las guerras, y por otro, la historia sagrada, que es la relación de Dios con la humanidad. Entonces, a veces pensamos que son como dos pistas que van paralelas, o a veces es lo que podemos pensar. Pero aquí es donde viene la noción especial, la idea que es diferente. La perspectiva es que la separación no es más que una ilusión. No hay dos historias paralelas, sino que en realidad van entrelazadas, como si fueran una sola trenza, una única y gran historia. ¿Y esto qué quiere decir ya en la práctica? Pues que un evento como la caída de un imperio o una crisis económica o hasta un nuevo movimiento cultural puede ser mucho más que solo un hecho secular, sino que son o pueden ser momentos clave donde se revela un propósito mayor, donde se manifiesta una acción divina. Ahora, si la historia tiene un plan, una dirección, entonces lógicamente debe de tener un punto central, un eje que hace que todo lo demás gire a su alrededor. Y con esta forma de ver el mundo hay un momento que lo redefine todo. Y ese eje, ese centro de gravedad, ese elemento central de toda la historia es la encarnación. Entonces podemos pensar, no solamente es un evento que divide el calendario en antes de Cristo y después de Cristo, sino que es mucho más profundo. Es un momento que le da un nuevo significado a todo lo que pasó antes y a todo lo que viene después. Es como imaginar el punto exacto donde aquello que es eterno y aquello que es temporal no solamente se toca, sino que se fusiona. Es ese instante en que lo divino entra de lleno en la corriente de la historia humana para darle por fin una dirección y un destino determinados, claros. Tenemos esta frase de San Ireneo que dice: la gloria de Dios es el hombre vivo. Y lo que sugiere es que la historia humana y la vida misma encuentran su punto más alto o su plenitud justo en esa comunión con lo divino. Es como si la vida humana vivida en pleno fuera
el reflejo de esa gloria. Y entonces, esta noción del gran plan de la historia tiene lógica y al final nos puede llevar a pensar como, ¿y eso qué? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo es que eso es importante ahora? ¿O de qué manera cambia mi vida cotidiana? Bueno, para entenderlo, primero hay que distinguir dos tipos de tiempo. El primero es el llamado Cronos. Este es el tiempo que todos conocemos, el tiempo del reloj, ¿no? El que va pasando con los segundos, con los minutos, con las horas. Entonces, ese tic-tac. Pero tenemos otro tipo de tiempo en la visión bíblica teológica, que es el tiempo Kairos. Este tiempo no se mide con el reloj, no, sino que se mide en significado. Es ese momento oportuno o la ventana de oportunidad que se abre como un instante cargado de potencial o de trascendencia. ¿Qué significa? Tenemos un pasaje de la Biblia que dice: cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Con esto no se refiere a que el tiempo se acabó, no, sino que se refiere al momento justo, al instante perfecto, al de máxima plenitud y significado. En ese momento algo sucedió que fue la encarnación. Eso es Kairos. Y aquí viene la manera de entenderlo. No solo es algo que pasó hace 2000 años, sino que la idea es que en cualquier momento, inclusive este que estamos viviendo ahora, puede dejar de ser un simple cronos, un simple tic-tac, para convertirse en un kairos, una oportunidad de transformación, de justicia, de revelación. Entonces es una puerta que siempre puede abrirse. Visto así, el trabajo de aquel que estudia la historia ya cambia. No solamente se trata de registrar fechas y nombres, sino que se convierte en una especie de discernimiento, en buscar el sentido más profundo de los eventos, encontrar la esperanza, la dignidad y toda una serie de cosas que se aprenden a leer, como leer la historia entre líneas. Así, la historia ya no es un círculo que se repite y se repite sin fin, como llegaron a pensar algunos, sino que se convierte en un viaje lineal, un camino que empezó en la creación y avanza hacia un propósito final. Entonces, como decía San Agustín, no estamos en una rueda, sino en una peregrinación. Si juntamos todas estas ideas, la historia deja de ser un monólogo de la humanidad consigo misma, sino que se transforma en un gran diálogo. Es un escenario donde lo humano y lo divino se encuentran, conversan, interactúan y juntos van tejiendo el tiempo. Así que nos podemos quedar con esta pregunta en la mente. ¿Qué pasaría si cada momento presente no fuera solo un minuto más que se va en el reloj? ¿Qué cambiaría si empezáramos a vivir cada instante no solamente como un cronos, sino con la atención puesta de una posibilidad de kairos, una posibilidad de encontrar un significado mucho más profundo? Vale la pena. Dios les bendiga.